Buenas tardes. En primer lugar, un saludo afectuoso al conferenciante de hoy, don José Antonio Ullate Favo. Agradecer de nuevo la presencia del ilustrísimo señor don Luis Joaquín Gómez Joubert. Me acompaña en la mesa el concejal de Comercio, y agradecer pues la presencia de todas y todos ustedes en este acto, en esta jornada sobre la hispanidad. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Luis Joaquín Gómez Joubert, presentador de la jornada. Ya ayer nos introducíamos en la hispanidad y hoy simplemente presentar al conferenciante, tras, eso sí, señalar dos notas que me parecen interesantes como exordio a lo que hoy podamos escuchar. Lo primero es que los hispanistas y americanistas que han venido estos días y vendrán hacen relación a una forma muy distinta de cómo hoy se entiende el sujeto hispanista. Normalmente suele ser alguien que habla de la leyenda negra o que ya está actuando como fautor de una futura leyenda también negra. Hablar bien de la actuación española y de la hispanidad en el sentido correcto de la palabra, como ayer exponíamos, no está de moda ni tiene eco mediático. Por ello, el que hoy nos acompaña, José Antonio Ullate, igual que ayer la profesora Saavedra, nos van a plantear una serie de exposiciones para que pensemos y, si podemos, nos bajemos de esa especie de altura a la que nos han llevado, donde todo, absolutamente todo lo que haya hecho España está mal. En este sentido, es bueno que un hispanista, y Ullate lo es, no niegue la evidencia. ¿Qué es una evidencia? Lo sabemos perfectamente. Veamos evidencias. Echamos una ojeada a Hispanoamérica. Muchos indios. Esa es una evidencia. Muchos mestizos. Esa es otra evidencia. Vamos a Estados Unidos. 5 Sioux, 3 2 pies negros. Esa es una evidencia. Y no podemos negar las evidencias. Cuando España salió de América, solo el 20% era una población blanca. Los demás, indios y mestizos y algunos negros. Una evidencia, las leyes de Indias. Son documentos, están ahí, evidencias. Otra evidencia, pues que los derechos que se recogen en las leyes de Indias para los indios no los reconocieron en Inglaterra hasta 1911, con la intervención de Atrás de Onios para los mineros, que eran ingleses y que trabajaban los domingos y más de 8 horas diarias. Todo eso ya estaba en las leyes de Indias para los indios y leyes españolas. Eso es evidencia. Que después haya habido o no haya habido personas que hayan actuado negativamente, perfecto, pero no neguemos la evidencia. Seamos de verdad respetuosos con la historia. Y por ello es por lo que nos preocupa, y de ahí el origen de estas jornadas, la ignorancia cada vez mayor que se está dando no solo en Hispanoamérica, sino también en España.
Recuerdo hace unos 15 años que con mis padres fui a Cuba y la guía, que iba en la guagua, nos iba explicando una historia que hacía relación a la presencia española. Fue tanto los disparates que dijo que yo me tuve que levantar, contestarle y argumentarle con datos históricos. Me miró como un extraterrestre y después me dijo: nunca había oído hablar de eso. Pues este es el problema, que lo que hoy va a exponer el amigo Ullate, lo que ayer expuso Saavedra y lo que mañana expondrá Hernández Sánchez Barba, es lo que la gente no oye, no escucha, no sabe. Y muchos menos, desde luego, los alumnos con los sistemas de educación actuales, tanto en Hispanoamérica como en España. Por eso decía ayer la señora Saavedra que nosotros nos forjamos también en esos 8 siglos de reconquista, pues la hispanidad se forjará reconquistando esa unidad espiritual religiosa de todos los pueblos que constituyen ese gran mapa de habla española. Por ello es por lo que os pido que estéis realmente atentos a esta conferencia de hoy, en base al último libro, que ya le explicaré cuál es, y que, en definitiva, nos va a hacer esa invitación a esa comunidad hispana espiritual muy diferente a la de mercado que pueda constituir las bases de la Unión Europea y que, tal vez no en este siglo, o sí, pueda darse. ¿Y quién es José Antonio Ullate Favo? Pues yo es la tercera vez que lo presento en Tenerife. Una en la Matanza de Centejo, con motivo de la publicación de un libro suyo, La verdad sobre el Código Da Vinci, en Santa Cruz de Tenerife, en la presentación de otro libro muy importante, El secreto masónico desvelado, y no le voy a presentar el tercero, pero él hablará de él, de los españoles que no pudieran serlo, o no pudieron serlo, la verdadera historia de la independencia de América. Estamos ante un periodista licenciado en Derecho, que fuera redactor jefe del semanario Alfa y Omega y coordinador del suplemento Fe y Razón del periódico La Razón. Es polifacético, sabe de todo, hasta teología, mucho más que los curas, bastante más. Lo puedo certificar. Y muy polemista. Si te pones a discutir con él, te puede dar la madrugada y aburrirte y darle la razón porque la tiene o porque ya no puedes más. Y ciertamente todo ello nos va a ayudar para que estemos entretenidos y al mismo tiempo aprendamos. Que él nos responda a por qué fue la independencia de las Américas. Después de estas palabras tan inmerecidas, bueno, quiero empezar ante todo dando las gracias al señor alcalde por haber tenido el coraje y el entusiasmo de convocar estas jornadas con un tema más urgente que nunca, como es el de la hispanidad, como con claridad meridiana ha trazado también don Luis Joaquín, amigo viejo y por eso hombre que se excede en los elogios. Voy a hablar de la hispanidad, pero concretamente voy a hablar de la hispanidad en relación a este bicentenario, a estos 200 años que se cumplen de una fecha convencional, que no es real, porque ningún acontecimiento que pudiéramos llamar político, de envergadura política, tuvo lugar en el año 1810, que condujera directamente a la independencia de América. Pero, como veremos, espero poder mostrar, la historia de la independencia de América es una historia mítica, no es una historia de realidades, es una narración más que una historia, es un relato, más bien pertenece al orden de la literatura. Y por lo tanto, se comprende que
en esa especie de recomposición a posteriori que han hecho esas 20 repúblicas que han surgido del inmenso solar que una vez fueran los virreinatos españoles de América, han querido retrotraerse a un punto inicial común que diera una especie de coherencia a todo el movimiento. Hablaré, he dicho también, de la hispanidad. El término hispanidad, que surge como tal a comienzos del siglo XX, de la mente de un clérigo clarividente vizcaíno, euskaldún, que era don Zacarías de Vizcarra, y que retoma y difunde sobre todo Ramiro de Maeztu y el cardenal Gomá. Es un término clave para nosotros si queremos comprender nuestra historia. ¿Y por qué? Porque es un término que sirve para quebrar una inercia de decadencia y de degeneración. Los españoles, el viejo continente, es decir, lo que después de la independencia de los países americanos o de las Américas siguió denominándose España, habíamos inmediatamente después entrado en una deriva antipolítica, antihistórica, de negación de nuestra propia historia, que se edificó concretamente de espaldas a América. Pensemos que don Fernando VII, un rey tan incalificable como legítimo, un rey que no perdió su legitimidad de ejercicio hasta el momento de morir, nunca reconoció la independencia de las repúblicas americanas. La regencia, inmediatamente, 2 años después de su muerte, reconoció todas las repúblicas, estableció acuerdos comerciales con todas ellas y dio por zanjado el asunto americano como si nunca jamás hubiera existido. Y a partir de entonces, la educación de los españolitos que venían al mundo se hacía como si nunca jamás España hubiera salido de los confines de la vieja península ibérica y de los archipiélagos. Quebraba una inercia, y era importante hacerlo, una inercia de negación, una inercia que impedía que comprendiéramos por qué los españoles del viejo continente y los españoles americanos, los hispanoamericanos, nos seguimos reconociendo en un plano misterioso y, sin embargo, nos seguimos rechazando en muchos otros planos, empezando por el político. Por eso, la genialidad de don Zacarías de Vizcarra quebraba esa inercia. Se trataba de recuperar, de recomponer, de iniciar una tarea de recomposición, de poner las piezas desordenadas del puzzle en su sitio para intentar comprender qué es lo que nos unía a los españoles de uno y del otro lado del Atlántico. Pero es verdad que es un concepto que reclama ser superado, o mejor, que reclama ser entendido de una forma más completa. Porque llegó un momento en que el concepto de hispanidad se convirtió en alternativo de España. Es decir, entre los españoles del viejo continente y los españoles americanos ya no cabía plantear ningún tipo de recomposición política. Había que acentuar los aspectos de hermanamiento cultural, religioso, afectivo. Si la hispanidad se quedara solamente en eso, habría logrado mucho, pero no habría servido para hacer que los españoles que no pudieron serlo puedan llegar a serlo. Y voy a comenzar propiamente mi intervención. Decía Hilaire Belloc, un gran polemista, él sí, e historiador, que hay sucesos históricos que son fundamentales para nosotros y que es decisivo comprenderlos rectamente, porque si los comprendemos bien, nos comprenderemos bien a nosotros mismos, y si los comprendemos mal, no nos llegaremos a comprender nunca a nosotros mismos. Se habla mucho actualmente de la memoria histórica y sabemos todos con qué aviesas intenciones.
Pero es verdad que el hombre, el ser humano, es un ser histórico, no somos ángeles. Y necesitamos comprender nuestra historia porque no nos inventamos a cada paso. Lo que seremos, lo que somos, depende de lo que fuimos. Y hoy, cuando la naturaleza misma y hasta la existencia misma de España empieza a perder nitidez, bueno, no es que empiece, ya se está deslavazando completamente, es más que nunca necesario que nos volvamos a la historia para comprender algunos hechos que son cruciales para recuperar el sentido de identidad. Pero no solamente el sentido de identidad, sino recuperar el sentido de la verdad en la historia y la verdad en la política. Yo no me vuelvo a la historia de España con un afán nacionalista de ningún sentido. Yo soy español y eso significa pertenecer a una comunidad política y estar obligado por una herencia histórica. A mí no me interesa tergiversar la historia en un sentido o en otro, me interesa conocerla, para conocerme y para saber a qué estoy llamado y obligado. Pues bien, mirando a nuestra historia, encontramos este punto, este período que comienza en 1810, que es particularmente significativo. Abro un paréntesis, es nuestra historia. Se me ha objetado muchas veces que ¿qué hace un gachupín? Así se denomina a los españoles del viejo continente en México, o un chapetón en otras partes de América. Son términos despectivos, pero ojo, no más despectivos que el término sudaca, por ejemplo. Lo cual ya nos da una pista de cómo, por un lado, nos atraemos y por otro lado nos rechazamos, desde hace mucho tiempo. Pues se me ha objetado que ¿qué hace un peninsular, como es mi caso, hablando de la independencia de América, de México, de Argentina, del Uruguay? ¿Con qué derecho? Bueno, pues yo hablo de mi historia, no hablo de nada ajeno. Y hace solamente 200 años, España fundamentalmente se encontraba en América, desde un punto de vista sociológico. Más del 80% del territorio de lo que era el Imperio Español se encontraba al otro lado del Atlántico. Y no es que en el viejo continente se encontrara el 20% restante, porque había que contar las Filipinas y otros archipiélagos. Por lo tanto, lo que es el viejo continente que hoy conserva y retiene el nombre de España, era la ínfima parte de aquella realidad política. Pues lo que ahora se está celebrando es una realidad que tiene que ver con nosotros y con, insisto, nuestra comprensión de nuestro presente. Por eso no podemos dejar que las campañas institucionales que se están, con más pena que gloria, todo hay que decirlo, llevando a cabo en América para festejar con grandes fastos a cargo del erario público unos hechos que popularmente no encuentran ningún tipo de eco, esto también es sintomático, las grandes festividades que pretendían celebrar el 200 aniversario de la pretendida independencia de América no están encontrando ningún tipo de correspondencia popular. No hay entusiasmo popular en América por el Bicentenario. Pero, de todos modos, la vulgata que circula sobre aquellos hechos es una cierta vulgata oficial, que deja a España bastante mal parada. Por eso a mí me gusta hablar con algunos amigos del otro Bicentenario, que no es otro que el de la verdad histórica. Lo que sucedió entonces es que los españoles de América, víctimas, igual que los españoles del viejo continente, de un doble proceso, o de un proceso contradictorio que estaba siendo llevado desde hacía mucho tiempo por la corona, es decir, el desarrollo de unas políticas regalistas, y explicaré brevemente en qué consiste este término, en detrimento de lo que ha señalado tan certeramente don Luis Joaquín, de esa esencia de la unidad política hispana y hispanoamericana, que eran las leyes viejas, las leyes de Indias, las leyes que respetaban el derecho natural, la foralidad, el pacto. Esa
ese factor, o eso que yo llamo el vector tradicional de las Españas, que fue lo que hizo no solamente la hispanidad americana, sino la hispanidad en sí misma, desde muy pronto empezó a sufrir el ataque, el parasitismo de otro factor que también lamentablemente procedía de la misma fuente, que era la corona española, que no supo resistirse al signo de los tiempos, que digámoslo todo venía de Francia y de Alemania, primero de Francia con el galicanismo, luego de Alemania con el luteranismo, tendencias que llevaban precisamente a negar la esencia de la política española, el límite del poder, pero no un límite arbitrario y convencional, como se ha querido recuperar en la modernidad, sino un límite basado en la naturaleza de las cosas, el límite del derecho natural, el límite del derecho divino y el límite de la ley paccionada, la ley consuetudinaria. Pues bien, esos dos vectores obraban en el factor unificador de las Españas, que era la monarquía. Y si bien las leyes de Indias, las primerísimas leyes de Indias, en las sucesivas recopilaciones nunca se fueron abrogadas, y en vísperas del desastre de la invasión napoleónica, la novísima recopilación de Carlos IV todavía recoge y reconoce con pleno vigor todas estas ordenaciones. Ejemplo admirable de lo que es un ejercicio de autolimitación racional del poder. Pensemos que en la cúspide del poder imperial, un Felipe II, un Felipe III, promulgan leyes y en el mismo texto de esas leyes indican a los regidores, a los jueces que van a tener que aplicarlas en América, que si de la aplicación de esa ley se deriva el escándalo o la injusticia, no se aplique la ley del rey y se aplique la equidad, es decir, el sentido de justicia que tiene el juez. Ningún otro ordenamiento contemporáneo recogía una autolimitación semejante, pero ese influjo absolutista que venía de Europa, término nefasto donde los haya, acabó, como no era esperable que fuera de otra manera, calando también en la monarquía hispánica. Y tenemos que junto al vector civilizador y tradicional, respetuoso, que generó cristiandades originalísimas en las cuatro esquinas del orbe, pensemos que un indio tlaxcalteca era tan español y tenía tantos derechos, mejor, más derechos en ciertos aspectos, que un vasallo de Navarra, porque un tlaxcalteca, por el hecho de serlo, era hidalgo, como los guipuzcoanos. Es decir, este era el vector tradicional y civilizador, pero junto a él, y de forma inversamente creciente, parasitaria, también se desarrolló una política absolutista creciente, influjo del galicanismo, insisto, y del protestantismo, que pretendía que el poder en sí mismo era absoluto, la nefasta teoría de la soberanía política, desconocida históricamente en las Españas. Pues bien, ¿qué ocurrió? Que llegó un momento, a finales sobre todo de los reinados de Carlos III y Carlos IV, en los cuales los virreyes, o algunos virreyes y funcionarios, aplicaron políticas radicalmente contrarias a la consuetudo, a la tradición jurídica española, y profundamente obraron una labor de desmoralización. Pero una labor de desmoralización que no solamente, insisto, afectaba al nuevo continente, también al viejo continente. Es en ese contexto en el que un puñado de aventureros formados en Europa, y los que no estuvieron en Europa, formados a través de maestros perversos europeos, como Belgrano. Belgrano nunca vino a Europa, pero se formó leyendo a Voltaire, a Rousseau, a Diderot, a D'Alembert. Por cierto, autores todos ellos prohibidos por el Santo Oficio, y para leerlos había requerido
un permiso especial de su obispo que obtuvo sin ningún tipo de problemas. Ese es otro de los problemas que teníamos. El patronato regio había sido una excelente herramienta para colaborar con la Iglesia en la expansión de la fe católica. Pero cuando el vector regalista, las ideologías totalitarias, por así decirlo, de la época, las que reclamaban cada vez más independencia para el poder político, se vieron al frente del gobierno, de los destinos de España, se tendió a abusar de los derechos que otorgaba el patronato regio a la hora de nombrar titulares de sedes episcopales, de privilegios clericales. Y por lo tanto se difundió entre el clero americano, sobre todo, una gran corriente de jansenismo y, paradójicamente, de galicanismo político, que son dos términos que acaban uniéndose en la historia. Pues este factor, y es que España, por un lado, fue sobre todo y principalmente, fue la creadora de la civilización en América, la que dio la luz de la fe, la que dio no solamente eso, sino la luz del derecho y de la justicia, la que organizó jurídicamente en virreinatos, insisto, y nunca en colonias. Nunca existió la colonización en el sentido propio de América. Porque la colonia es un concepto ajeno a la tradición política hispánica. La colonia es un territorio que pertenece patrimonialmente a otro reino y que, por lo tanto, la única razón de ser que tiene es su explotación económica. Evidentemente hubo explotación económica en América, pero nunca en una colonia se daba la circunstancia de que los nacidos en la colonia eran miembros exequo de la misma comunidad política que la metrópoli. Mientras que en España, insisto, era así. Un chichimeca podía no saber hablar español y tenía más derechos políticos que un vasallo peninsular que no fuera hidalgo. Pues bien, en aquel ambiente ya decadente y confuso, hay que decirlo, porque la monarquía española estaba necesitada de una reforma, de una profundísima reforma, pero no de una reforma lógicamente que alterara la comunidad política, que es lo que a la postre sucedió, sino que fuera un retomar el rumbo que le había hecho grande y que le había hecho la admiración del mundo. Y lo que sucedió fue que este puñado de aventureros, financiados por Inglaterra, al servicio de Inglaterra y al servicio de los ideales de la revolución, habían identificado a España como el gran enemigo a batir. Ya en 1711 circulaba por Londres, y hoy espero que pronto lo podamos poner en circulación, existe, pero en una edición muy restringida, un panfleto titulado "Un proyecto para humillar a España". Y este proyecto consiste precisamente en hacerla responsable de todos sus logros civilizadores e históricos y hacérselos pagar destruyéndole, arrebatándole América. Precisamente en un plan que va a tener una segunda parte, en lo que se llamó el Plan Maitland, un poquito antes de 1810, en 1805, que ya traza exactamente la estrategia que va a desarrollar, por ejemplo, José de San Martín cuando ataque el vínculo del virreinato de La Plata con España, y no contento con eso, cruce los Andes, intente emancipar o independizar Chile y llegue y suba hasta el norte e imponga una constitución independiente al Perú. Pero me anticipo, en realidad todos estos movimientos estaban ya recogidos en la propaganda inglesa. La propaganda inglesa ambicionaba desde hacía un siglo las posesiones españolas en América, y no solamente, aunque principalmente por una cuestión comercial.
también para humillar a España. El hecho es que este puñado, insisto, exiguo, Miranda, pensemos que Miranda, por ejemplo, el padre de la emancipación, era un completo alienado de su propio territorio. Él salió sin tener 20 años de lo que hoy es Venezuela, y toda su formación, él que prácticamente no había visto un indígena nunca, más que en la servidumbre de su casa, porque él provenía de una familia acomodada, criolla, él toda su formación la adquiere en los cenáculos revolucionarios en España, en la península ibérica, perdón, en Francia, en Inglaterra y luego en Estados Unidos, donde en todos esos lugares va a combatir del lado de los revolucionarios. Pues bien, en su imaginación, él va a recrear un ideal indigenista. Él va a ser el primer indigenista, el que no tenía una sola sangre india y que sin embargo va a hablar de los originarios derechos de los indios, que hay que devolvérselos. Claro, evidentemente la historia nos enseña que si, como decía don Luis Joaquín, prácticamente un 40% de la población americana en el momento de la secesión era indígena pura, y los blancos, los criollos blancos, estaban en torno al 20%, es decir, el resto se repartía entre negros, zambos, mulatos. Pues bien, los indígenas, que habían sido respetados por las leyes específicamente creadas para su protección, van a sufrir la peor de las persecuciones en sus, teóricamente, patrias recuperadas. Sabemos que no es así, pero, por ejemplo, será un indio, Benito Juárez, masón grado 33, quien prohíba las lenguas indígenas en México, quien recluya a los indígenas en reservas, en quien se avergüence de su propia condición indígena. Serán las repúblicas como Argentina las que acaben de terminar con la presencia indígena en sus límites. Hoy prácticamente no existen indígenas en Argentina. Pues bien, este puñado de aventureros se alza con el santo y la limosna, logra convencer, logra persuadir a una masa perpleja, desorientada, debilitada, pero en ningún momento antiespañola. ¿En qué momento? En el momento más cobarde que podía elegirse, con la nocturnidad y alevosía que caracteriza a los cobardes. Yo digo que la independencia de España, o la destrucción de España que se obró entre 1810 y 1825, se hizo cuando el padre y la madre estaban fuera de casa. Y me explico. El rey, que es verdad que hoy sabemos muchos datos acerca de su actitud poco noble y poco edificante, pero que en aquel momento era la pupila de los ojos de los españoles de uno y otro lado del Atlántico, el rey estaba prisionero de Napoleón y no podía ponerse en contacto, no podía comunicarse con sus súbditos. Habían surgido las múltiples juntas que ejercían una regencia provisional. Pero no solo, también el Papa estaba prisionero de Napoleón. Y pensemos que los obispos no tenían contacto, no pudieron tener contacto con con el Papa durante los momentos cruciales de las guerras de la independencia. Con lo cual, la situación era de una debilidad manifiesta. Si sumamos a la desorientación, a la labor de zapa que habían realizado los gabinetes ministeriales, sobre todo a partir de Fernando VI, pero sobre todo con Carlos III y Carlos IV, con la difusión de un ideal absolutista que reducía al pueblo a mero objeto de la política regia y no a sujeto. Sí vemos que el rey estaba prisionero y el Papa también. La situación psicológica de los americanos era catastrófica.
Pero voy a leer un párrafo que es muy significativo de cuál era la disposición en aquellos momentos del americano medio. Es un poco extenso, pero creo que es muy ilustrativo. En un pueblo a 50 leguas de México se suscitó una gran quimera entre el cura y el subdelegado. Llegó a tales términos que uno y otro hicieron reunión de gente armada de garrotes y se presentaron en la plaza, cada uno con su numerosa partida para ver cuál de los dos se había de entregar preso. El cura traía de su segundo a un tal Bracho, mulato temible en aquel pueblo por sus hazañas. En él libraba toda su confianza para salir con aire de la empresa. Acercáronse los dos ejércitos y los vecinos de carácter veían inútiles sus esfuerzos para evitar la batalla. Al tiempo de ir a romper, grita el subdelegado: «¡Favor del rey!». Bracho, el mulato, se pasa de un brinco al lado del subdelegado, diciendo: «Ese es mi padre». Se sorprende el cura y grita: «¡Favor a la iglesia!». «Esa es mi madre», dijo Bracho, pasándose al lado del cura. Los dos competidores, al observar esto, se avergüenzan mutuamente y abandonan el campo de batalla con universal contento de los espectadores. Hacen las amistades y protegieron de acuerdo al Bracho en su oficio de curtidor. Yo mismo, dice el autor de estas letras, Juan López Cancelada, pasado mucho tiempo del lance, le pregunté a Bracho por qué había hecho aquello, y me respondió: «Señor, contra nuestro Dios y contra nuestro Rey no se puede pelear». He aquí el estado de la Nueva España en 1807. Los testimonios que se pueden recabar desde la Nueva España hasta la Capitanía de Chile son unánimes. El sentir popular de los americanos españoles, o de los españoles americanos más precisamente, era este. Era el de identificación cordial con el rey y con la iglesia. Sin embargo, insisto, había una gran debilidad doctrinal. No me va a dar tiempo de desarrollarlo esto, que es muy interesante ver cómo los principios que habían cimentado y habían coagulado aquellas cristiandades americanas estaban siendo destruidos desde mediados del siglo XVIII, sobre todo a través de una profusa difusión de la literatura enciclopedista, volteriana, ilustrada, que se daba sobre todo en las clases pudientes, con tolerancia, insisto, de tribunales como el del Santo Oficio, que estaban ya por aquel entonces trufados de jansenistas. Pero se me echa el tiempo encima y quería hablar de cómo es una historia falsa la que se ha edificado a partir de ese momento, tanto en América como en el viejo continente. Se han dado habitualmente tres explicaciones de cómo y por qué sucedió la destrucción de la hispanidad americana. Son explicaciones que, como he apuntado antes, más bien son narraciones, leyendas, que buscan más bien que conocer la verdad histórica, tranquilizar las conciencias. Hay una primera explicación que dice que pretende que la verdadera hispanidad, que la verdadera tradición religiosa y política hispánica y filosófica se preservó en América contra el gobierno que venía de la península, del cual solo venía la propaganda y la ponzoña jacobina. Quienes así razonan vendrían a decir que en realidad el movimiento secesionista fue un movimiento de afirmación hispánica frente a el extrañamiento que había sucedido en la corona, que se había afrancesado. Bueno, voy a pasar a la segunda y a la tercera y luego haré una crítica conjunta. Otros, no menos fabulosamente, han querido ver en las independencias la misma culminación de la obra civilizadora de España. En palabras de un historiador brillante, por otra parte, como es Víctor Andrés Belaúnde, el peruano, que fue rector de la Universidad de Lima,
dice: España creó almas políticas a su lado. Él llega a decir que España participó del poder creador de Dios, que creaba de la nada. Bueno, pues España, en su tarea civilizadora, la misión más alta que tenía era la de llegar a crear otras repúblicas. Como dice él, otras nacionalidades personales. Bueno, y una tercera, quizá la más difundida hoy, es las versiones, una explicación indigenista y en el fondo que encubre una dialéctica histórica materialista, según las cuales España habría oprimido unos pueblos que al llegar a un cierto grado de organización interna y alcanzar una cierta autoconciencia habrían emprendido la labor lógica de emancipación del yugo español. La realidad, cualquiera que conozca un poco la historia, es muy otra. Las tres explicaciones no son más que tres mitos que parten de una falsedad radical que ya he señalado previamente. España nunca colonizó América. España se hizo América. España se fundió, creció y alcanzó su plenitud haciéndose América. Parafraseando a Luis Santamarina, podríamos decir que América fue la aventura de España. Desde los tlaxcaltecas que he mencionado, a los aztecas, todos los pueblos de América, los chilotes que orgullosamente todavía hoy en su himno de la comunidad de Chiloé siguen haciendo alarde de su condición de últimos defensores de España. Todo el continente era España. Todo era España. No había alteridad. Las diferencias que podían sentir un criollo con un madrileño o con un gallego o con un canario que iba a establecerse en América no eran diferentes o de una naturaleza diferente a las que sentían mis paisanos los navarros cuando llegaba algún funcionario público castellano. Es decir, son recelos absolutamente menores y compatibles perfectamente, como así fue, con la conciencia de formar una sola comunidad política. Por lo tanto, la premisa de todas estas tres explicaciones cae por su base. No existía una alteridad política. Pensemos a la muerte de Cortés, por poner un ejemplo. Cortés, que había obrado un milagro al tomar Tenochtitlán, con un puñado de aventureros, de esforzados, forjó un pequeño imperio. Pero a su muerte comienza las sangrientas guerras chichimecas al norte de México. Bueno, las guerras chichimecas fundamentalmente van a ser unas guerras entre los pueblos hispanizados, no culturalmente todavía hispanizados, los aztecas, los otomíes, los tlaxcaltecas, que van a luchar por defender el imperio español de los así llamados chichimecas o perros en el lenguaje azteca. Es decir, son los mismos españoles indígenas quienes emprenden la labor de expandir el imperio a costa de su propia sangre contra quienes la propaganda actual indigenista diría que son sus hermanos. Y lejos de eso, se alistan voluntarios para engrosar el ejército del rey que va a pacificar, no sin muchísimas muertes y muchísimos sacrificios, en una guerra que duró más de 40 años y que al final acabó concluyendo para el rey de España un mestizo, Miguel Caldera, el capitán mestizo, hijo de español y de chichimeca. Pues bien, por cada español de la vieja España que se contaba en el ejército de Miguel Caldera, se podían contar 100 o 200 indígenas, alistados libremente, insisto, para defender tanto sus derechos como los derechos del rey. Esta es la realidad. Ninguna explicación que niegue este hecho puede ser verdadera.
Y como ya definitivamente se me ha echado el tiempo encima, voy simplemente a mencionar algunos signos de la inmensa falsedad de la explicación que corrientemente se da de la independencia, como si fuera eso, haberse sacudido un yugo o haber culminado un proceso histórico necesario de afirmación de la autoconciencia de los pueblos americanos. Cuando en 1810 toda la península ibérica está dominada por los ejércitos napoleónicos, surgen espontáneamente, caóticamente si se quiere, las juntas que continúan en una regencia admirable, sorprendente, provisoria, fragilísima, la legitimidad de la corona. Gobiernan mientras el rey, y en nombre del rey, mientras el rey esté preso. De la misma manera, de idéntica manera, surgen espontáneamente juntas, se forman cabildos abiertos que terminan en juntas en todas las 4 esquinas de América. Todos ellos se convocan en nombre de Fernando VII, del rey cautivo. Pues bien, el primero de los actos que hoy se quiere celebrar como raíz y origen de la independencia de América, que es el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, pero luego también el de Bogotá, el de Caracas, todos ellos se convocan en nombre de Su Majestad Fernando VII. Es lo que se ha llamado las máscaras de Fernando VII, las máscaras fernandinas. ¿Por qué? Porque estos cabildos, en su gran mayoría, ya están infiltrados de ideólogos que buscan la independencia. Pero, ¿por qué? Pensemos por qué, si de verdad buscaba la independencia y si de verdad el pueblo americano quería la independencia, ¿por qué tuvieron que apelar a Fernando VII? Si no fuera porque sabían que si se hubieran presentado a la luz del día reclamando la independencia, hubieran sido despedazados por sus compatriotas. Fue un proceso de ocultamiento, de engaño, de utilizar el señuelo de Fernando VII para gobernar en su nombre, pero prescindiendo de él, es decir, hacer una mención retórica y mientras tanto colocar a todos los independentistas en los lugares clave y dar un golpe de mano. Las máscaras fernandinas son una vergüenza para las independencias americanas. Insisto, el cura Hidalgo, en México, lo que se celebra son los gritos del cura Hidalgo, el grito de Dolores, por el cual el cura Hidalgo, que precisamente no era un hombre especialmente piadoso, más bien volteriano, levantó una partida feroz de desarrapados, con la cual fue tomando cierto poder y tomando el poder en ciertas ciudades, hasta que las autoridades españolas lograron reducirlo y lo ejecutaron. Pues bien, icónicamente, míticamente, el grito de Dolores se convierte en el punto de partida de la independencia de México. Independencia de México que nada tiene que ver con el grito de Dolores, porque esto tuvo lugar en el septiembre de 1810, la independencia de México tuvo lugar pacíficamente, sin disparar un solo tiro, en 1821, solamente después de que, lamentablemente, Fernando VII jurara la Constitución de Cádiz. Solamente después de que los mismos españoles de América le dieran la espalda al rey por haber cometido esa felonía. Y entonces, en el abrazo de Acantempán, Iturbide, que era un oficial del ejército del rey, que había luchado por el rey, es el encargado de certificar la desaparición de España en la Nueva España, en México. Pues bien, no hay ninguna relación entre el grito de Dolores, el grito del cura Hidalgo y la independencia de México. Pero no solamente eso, sino que generaciones de mexicanos desde entonces han sido instruidos en la mentira. Hacía mención, antes de comenzar esta intervención, a un congreso que ha habido recientemente en Querétaro, en el cual participé precisamente sobre el tema del Bicentenario. Pues bien, una señora tomó la palabra al final de una intervención para poner un ejemplo estremecedor. Dijo ella: yo, cuando estudié en el colegio
la historia de México. Me enseñaron que en el grito de Dolores el cura Hidalgo había gritado: ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ¡viva Fernando VII! A mis sobrinos, algún tiempo después, le enseñaron que había gritado solamente: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ¡viva México! Y a mi hija le están enseñando que el cura Hidalgo se levantó al grito de ¡Viva México! La realidad es muy otra. Es que el cura Hidalgo, exactamente igual que el Cabildo Abierto de mayo de 1810 en Buenos Aires, o el de Caracas, se levantó al grito de ¡Viva Fernando VII! Y, en este caso, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Si hubiera dicho ¡Viva México! O ¡Viva México independiente!, como están diciendo ahora, insisto que lo hubieran despedazado sus propios compatriotas. Pero utilizó el pendón de Fernando VII y de la Virgen de Guadalupe para engatusar a los pobres y a los desarrapados. Y a los pocos días, cuando ya había formado una banda armada que estaba asolando el territorio, entonces, con la misma desfachatez, prohibió utilizar el nombre de Fernando VII bajo pena de muerte. Aquel que volviera a mencionar a Fernando VII sería ejecutado inmediatamente. Veamos la sinceridad de los independentistas. Pues bien, está el concepto de soberanía, están las inexistentes nacionalidades americanas como parte del mito. Ustedes piensen que Bolívar, el padre de la independencia de América, estaba dispuesto a vender a los ingleses toda Centroamérica a cambio de armamento y de apoyo financiero, que por otra parte lo había recibido, pero para seguir recibiendo más. No tenía ningún problema. Disponía de América como de lo suyo. Pero no solamente eso, sino que los límites que él caprichosamente aceptó, por ejemplo, que el Alto Perú se denominara República de Bolívar, que aún hoy, con un nombre poco modificado, conserva ese infamante nombre, Bolivia, cuando era una parte integrante que aún hoy se siente identificada culturalmente con el resto del Perú. Las mismas tradiciones, las mismas etnias, las mismas culturas. ¿Era el principio de la nacionalidad lo que movía a estos señores? ¿Había que devolver el poder político a unas nacionalidades oprimidas? ¿Dónde empezaba una y dónde terminaba otra? ¿Existía el Ecuador o era un capricho que se hizo dividiendo al Perú? ¿Qué sentido tiene? No se ve. Por otra parte, una vez consumadas las independencias, América se tiñó de sangre y se sigue tiñendo de sangre hasta hoy, pues sigue habiendo conflictos fronterizos de una virulencia inconcebible. Hace una semana hablaba yo con un parlamentario peruano que me contaba cómo en su casa, después todavía habían pasado 50 años de la guerra con Chile, en su casa no podía entrar ningún chileno. Su abuela lo prohibía. No podía. Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque la guerra del Pacífico tiñó de sangre tanto Bolivia como Chile, bueno, el norte de Chile y sobre todo el Perú, donde se llevaron a cabo masacres, violaciones sistemáticas entre hermanos. Es decir, la imposición contra natura de las ideologías ilustradas, que son el verdadero trasfondo, la animación intelectual de los movimientos secesionistas de América, junto con la elaboración absolutamente ficticia y artificial de una mitología nacionalista. Insisto, aún hoy Juan Bautista Sellán, un autor argentino, se pregunta qué diferencia hay sustancial entre un chileno y un argentino. Dice, yo desde joven, cuando cruzaba la frontera por cuestiones escolares, por un campeonato de deportes, me preguntaba, ¿qué diferencia hay? Somos la misma cosa. Pues bien, y concluyo. América
al independizarse de España, destruyó España. O si se quiere, las independencias no fueron independencias de España, como tampoco hoy se plantean así por parte de los nacionalismos secesionistas en la península ibérica o incluso en Canarias. Porque al final, si lo racionalizamos un poco, ¿qué España dominaba a los americanos? ¿O qué España ha dominado a los vascos? ¿O qué España ha dominado a los castellanos? ¿O qué España ha dominado a los gallegos? ¿O a los navarros, como yo? ¿O a los catalanes? Lo que ha sucedido es que se ha creado ficticiamente una idea basada precisamente en la alienación de los españoles respecto de su propia historia. Y termino con una frase del profeta Isaías, porque no basta solamente con mirar al pasado, hay que mirar al futuro. Y dice Isaías: mirad la roca de la que habéis sido tallados y el manantial del que habéis salido, porque de ahí proviene toda vuestra fuerza. Muchas gracias.